Cuando la humanidad alcanzó el límite de su desesperación, decidieron hacer lo impensable. En los últimos asentamientos espaciales y en Marte, los líderes de las pocas colonias que quedaban llegaron a una decisión unánime. La Tierra debía ser destruida. El planeta que alguna vez fue su hogar, ahora no era más que el epicentro de un horror cósmico que los acosaba en cada rincón de la galaxia. La entidad, ese ser indescriptible que había emergido de las profundidades de su antiguo hogar, parecía tener una conexión intrínseca con su origen, y así, en el último intento por detener lo que parecía inevitable, se decidió usar el arma definitiva. La humanidad, aún dispersa y fragmentada, reunió todos los arsenales nucleares que pudieron recuperar de los antiguos archivos terrestres. Decenas de naves militares, cargadas con bombas nucleares de potencia inimaginable, se dirigieron hacia la Tierra, con la esperanza de que una explosión de tal magnitud pudiera destruir al ser que los había aterrorizado por tanto tiempo, aquel ser que los había exiliado de su hogar, que los había expropiado de toda la humanidad que les quedaba y que estaba a punto de extinguir a la especie humana. Era un acto de desesperación total, un intento por borrar del cosmos lo que pensaban que era el origen del mal que les perseguía. Cuando las naves llegaron a la órbita terrestre, la Tierra ya no era más que una sombra de lo que había sido. Las cenizas y la pudredumbre cubrían todo, y la superficie continuaba desmoronándose lentamente, como si fuera un organismo moribundo. Aquella entidad, aunque era gigantesca y colosal, apenas era visible desde el espacio. A pesar de esto, podía sentirse en cada rincón de la galaxia. Su presencia era palpable. Las armas nucleares, listas para ser desplegadas, representaban la última esperanza de una humanidad al borde de la extinción. En un solo momento se desató el infierno. Las bombas cayeron en oleadas, impactando la superficie terrestre con una fuerza nunca antes vista. Explosiones gigantescas iluminaron el espacio, y las ondas expansivas sacudieron incluso las estaciones más lejanas. Los satélites registraron la detonación, una tras otra, mostrando enormes hongos de fuego y destrucción que envolvían al planeta entero. Los mares evaporados se convirtieron en lagos de radiación pura, y los restos de la corteza terrestre se desgarraron en gigantescos cráteres que se extendieron hasta el núcleo. Desde Marte, los supervivientes observaron con miedo y esperanza. Esperaban ver la destrucción completa de la Tierra, de la entidad y con ello, el fin de su pesadilla. Pero lo que siguió no fue lo que esperaban. La destrucción masiva por medio de estas armas de destrucción nuclear no acabó con la entidad. En lugar de eso, las explosiones nucleares despertaron algo mucho peor. En las profundidades de la Tierra, este ser cósmico que se había apoderado de nuestro hogar, que hasta ahora había estado recolectando su fuerza, se alimentó de la energía liberada por estas bombas. Las bombas, en lugar de destruir su conexión con el planeta, lo fortalecieron. Era como si el calor y la radiación que fluía desde el corazón del planeta fueran un combustible para su existencia. La entidad absorbió cada fragmento de energía, cada impulso de destrucción, y con ello su presencia se amplificó. Se regocijaba en la destrucción total del planeta. Se regocijaba en la desesperación de la humanidad. Disfrutaba de atormentarles. Disfrutaba de sentir el poder que sometía a la humanidad. Las sombras que alguna vez se extendieron solo por la Tierra, ahora alcanzaban el espacio exterior. Una nube oscura y viscosa emergió del planeta, envolviendo la atmósfera en un manto de pura corrupción. El cuerpo físico de la entidad, que había sido construido a partir de las cenizas y la carne corrupta, se volvió aún más sólido. Se alzaba sobre la superficie destruida del planeta como un titán de dimensiones cósmicas. Su forma ahora era definida, un ser hecho de oscuridad, fuego nuclear, cenizas y radiación pura. Era algo que desconcertaba a los científicos en todas las partes del sistema solar. No era nada
que pudieran explicar con la razón pura. Ninguna tergiversación del método científico podría lograr descifrar lo que era realmente este horror cósmico que había nacido en las profundidades del planeta Tierra. Los humanos en las naves no tuvieron tiempo a reaccionar. Las ondas de energía psíquica que emanaban del ser destruyeron sus mentes por completo. Uno por uno, los pilotos de las naves que habían tirado aquellas bombas nucleares con la esperanza de terminar con este horror, comenzaron a gritar de terror, arrancándose los ojos y volcando sus naves en desesperados intentos de escapar de lo que su mente no podía soportar. La entidad no solo había absorbido el poder de las bombas, sino que había encontrado la manera de proyectar su conciencia hacia los rincones más lejanos de la galaxia. Más temprano que tarde, las colonias en Marte y todas las colonias que orbitaban alrededor de todo el sistema solar se dieron cuenta que algo no había salido bien. La entidad que ahora reinaba en la Tierra, ahora imbuida con el poder inimaginable de las explosiones nucleares, no solo había sobrevivido, había evolucionado. Lo que antes era un terror latente en las profundidades de la Tierra se había convertido en un ser de energía pura, alimentado por la destrucción misma. El intento desesperado de la humanidad por detenerlo había tenido el efecto contrario. Había acelerado su ascenso a una forma más poderosa, más tangible y sobre todo, más mortal. La Tierra, en su estado ruinoso, se transformó en el centro de un vórtice de energía corrupta que se extendía hacia el espacio. La entidad, utilizando la energía liberada por los ataques nucleares, proyectó su conciencia a través de la galaxia. Sus tentáculos de sombra atravesaban los confines del cosmos, envolviendo las estrellas más cercanas, como si estuviera reclamando todo lo que alguna vez le fue prometido. Los pilotos de las naves militares que alguna vez tuvieron la esperanza de ser los salvadores de la humanidad no fueron más que los primeros en caer bajo el poder psíquico de la entidad. En un acto de desesperación final, las colonias intentaron sellarse, cerrando todas las comunicaciones con el espacio exterior, pero era inútil. La entidad no necesitaba una conexión física. El mero hecho de que las mentes humanas estuvieran conectadas al cosmos la hacía capaz de infiltrarse en sus pensamientos. Los colonos que se aislaban en sus habitaciones, encerrados por completo, creyendo que así iban a neutralizar la influencia de esta entidad cósmica, susurraban cosas que solo ellos podían ver. Ingenieros dejaban de reparar los sistemas vitales, convencidos de que ya no valía la pena mantener la vida en marcha, y los líderes se volvieron en contra de sus propios subordinados, creyendo que eran parte de una conspiración cósmica. El caos en Marte y en las estaciones espaciales se propagó rápidamente. Las colonias que habían sobrevivido a años de dificultades tecnológicas, faltas de recursos y luchas internas comenzaron a colapsar bajo el peso de la influencia de la entidad. Los colonos se volvieron unos contra otros. Las estaciones orbitales, una vez orgullosas joyas de ingeniería humana, se convirtieron en prisiones flotantes, donde los habitantes intentaban escapar de una amenaza que no podían ver, tan solo enclaustrándose hasta que la locura los consumía por completo. El miedo ya no era solo mental. En algunos sectores de Marte, la entidad comenzó a manifestarse físicamente. Las sombras que habían sido meras proyecciones psíquicas ahora tomaban forma. Criaturas amorfas, hechas de oscuridad pura y energía radiactiva, emergían de los rincones más oscuros de los asentamientos en Marte. Se arrastraban por los túneles de las colonias, absorbiendo la luz y el calor a su paso, dejando solo frío y vacío. Aquellos que las veían eran consumidos por la locura instantáneamente, y los que intentaban luchar, mientras su cordura se desintegraba, eran destrozados sin ningún esfuerzo. El colapso final llegó de manera inevitable. Las estaciones espaciales cayeron en silencio una por una, apagándose en la vasta oscuridad del espacio. En Marte, las colonias quedaron reducidas a ruinas, con solo unos pocos supervivientes, demasiado perturbados para ser considerados humanos. El resto de la galaxia
En su ignorancia o indiferencia, no pudo evitar la expansión de la entidad. Aquellos planetas y sistemas estelares que alguna vez se mantuvieron al margen de los asuntos de la humanidad, pronto sintieron las oleadas de energía oscura y radiactiva que se extendían desde el sistema solar. La entidad había pasado de ser un horror contenido en un planeta a convertirse en un dios cósmico, devorador de estrellas que crecía sin cesar. La Vía Láctea comenzó a sucumbir. Las estrellas, una por una, se oscurecían, como si la propia luz fuera devorada. El cosmos se volvía un lugar hostil, un reino de pesadillas donde el tiempo y el espacio ya no obedecían a las reglas conocidas. El poder de esta entidad se había vuelto inconmensurable. La humanidad, en su desesperación por destruir lo que no comprendía, había sellado su propio destino. No quedaban refugios, no había planeta lo suficientemente lejano para escapar. La entidad, nacida de las propias entrañas de la Tierra, ahora reclamaba la galaxia entera y el universo mismo comenzaba a retorcerse bajo su influencia. El fin de todo no llegó con una explosión ni con una batalla épica. Llegó en la forma de un susurro, un silencio aterrador que se extendió por el cosmos, anunciando que todo lo que alguna vez existió estaba destinado a ser consumido por la oscuridad. Y en ese vacío, la entidad esperaría, alimentándose del miedo y de la desesperación de las estrellas moribundas, hasta que no quedara nada más que su propia existencia eterna.